Hablamos, compartiendo ideas. El debate colectivo nos permite entender mejor. Buenas tardes, si queréis empezando. Muchas gracias a todos y todas por vuestra presencia. Y hoy con unos días de retraso, porque el día 25 no pude estar yo, hacía una presentación en Madrid y eso, que también salió bastante bien. Pero bueno, en realidad se trata un poco, ahora en el 50 aniversario de la reunión de los claveles, pues charlar un poco de qué fue aquello y sobre todo de las repercusiones que ha tenido en la historia y en España, y hoy en día como un elemento de reflexión sobre cosas que están pasando, ¿no? Está conmigo Gisela Mosso, que es una mujer portuguesa, lo que diga mal, si en algo me equivoco, me corrige con absoluta confianza. No te corregiré, a mí tampoco me lo va a dar, ¿vale? No, me digo si me equivoco en cualquier dato biográfico, ¿no? Que es una portuguesa que vive y trabaja en Jaén y que me presentó y me puso en contacto Ana y Luis, y encantado de tenerla aquí porque yo creo que es muy importante que nos dé una visión, además por su edad, que no ha vivido el 25 de abril, pero sí el post-25 de abril, pues que nos dé una visión de cómo ha vivido ella ese post-25 de abril y sobre todo pues que haga una valoración cómo ve ella el Portugal, ¿no? Si parece bien, ¿no? Y la República Ibérica. Y la República Ibérica. Uy, eso con los portugueses lo tenemos muy difícil, ¿eh? Fíjate, hubo un... Cuando digo corregir, digo comentar y enriquecer, o sea, no es llevar, enriquecer el tema. Cuando hubo, en el año 2000, me parece, 2002, hubo un referéndum en Portugal para ver si hacían lo que ellos llamaban la regionalización, es decir, funcionar un poco como en España, que las distintas regiones de Portugal tuvieran sus propios parlamentos, sus propias elecciones locales, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquello se rechazó en Portugal. Y uno de los motivos más importantes para rechazarlo es que llenaron Portugal de carteles diciendo nosotros no queremos ser como España, no queremos... Pintaban un mapa de España con las distintas regiones y decían no queremos ser como España. Y en Portugal tienen un gran aprecio, yo así lo he sentido, me siento muy querido allí y soy un enamorado de Portugal. Pero a ellos les gusta guardar las distancias, y si no, Gisela, que insisto que me corrija o que matice, ¿no? Es decir, ellos siempre han luchado por la independencia de Portugal. Entonces, muy bien con España, tal, pero ellos siempre hablan de un Portugal independiente. Yo creo que en Portugal las posturas iberistas, que a ver las hay, pero son realmente minoritarias, ¿no? Es decir, mantienen muy bien el que ellos quieren su independencia, y además es que es un pueblo que tiene muchas cosas igual que España, pero absolutamente también sus costumbres propias, no solo el idioma, sino de una forma de ser muy distinta, ¿no? Por lo tanto, yo creo que podemos hablar del iberismo, pero desde luego no es algo que en Portugal, y yo creo que en España, una de las cosas que yo acuso a España es que miramos mucho para Europa, y hasta en temas de fútbol, pues ponemos la liga alemana, la inglesa, no sé qué, y no nos preocupa si ha ganado el Sporting o ha ganado el otro equipo, ¿no? Yo creo que eso es un defecto por parte de nosotros, de los españoles, de no mirar con suficiente empeño a nuestro país hermano y vecino, ¿no? Entonces, si os parece, como organizamos, yo hago una pequeña exposición de lo que yo entiendo que fue la revolución de los claveles y después, o sea, espero no pasarme más de 35, 40 minutos, y luego Gisela, pues que cuente lo que nos tenga que contar, y después seguro que vamos a tener tiempo para hacer un diálogo con las personas que quieran opinar lo que les parezca bien, ¿no? Entonces, si queréis, pues empezamos. Hay un tema importante, muy interesante sobre la revolución de los claveles hoy, es que 50 años después ya hay material suficiente para tener datos de cosas, de lo que pasó realmente. Es decir, que los datos están ahí, están los archivos históricos, están los papeles desclasificados del Pentágono, donde dicen cómo Estados Unidos estuvo conspirando para echar abajo la revolución. Y tenemos además un tema muy importante, son los testigos, los propios protagonistas de aquellos días que años después, 20 o 25 años después, han contado cosas que inicialmente pues no se sabían, pero como ya no había ni implicaciones políticas ni implicaciones jurídicas, pues han contado cosas, por ejemplo, luego lo diré cuando hable del colonialismo, de una matanza que hizo Portugal en una aldea de Mozambique,
pues el propio capitán que mandaba esa unidad dice, sí, yo cogí, quemé, hice esto y matamos y no sé qué, o sea, con absoluta, por lo tanto, los datos están ahí, las valoraciones que cada uno quiera hacer, pues pueden ser distintas, pero datos tenemos de sobra, ¿no? El 25 de abril lo que se produce en Portugal inicialmente es un golpe militar, no se produce una revolución tal, un golpe militar. Lo que pasa es que ese golpe militar, en cuanto la gente se da cuenta que es un golpe de carácter progresista, que no es un golpe para profundizar en la dictadura, sino para traer la democracia, la gente se echa a las calles, la gente sale con absoluto entusiasmo a la calle, se suben los tanques, se suben los camiones de no sé qué, se van para acá, van gritando libertad y todas esas cosas. Y además de eso, de esa espontaneidad, ya en los días y semanas y meses siguientes, se produce una auténtica revolución social donde hay trabajadores que toman las fábricas, el control de las fábricas, donde hay gente en el Alentejo que hay fincas abandonadas y las ocupan para hacerlas productivas, donde incluso en los bancos los trabajadores de banca intentan tomar el control para que no se produzca evasión de capitales, es decir, y se toman viviendas vacías, se ocupan viviendas, y mientras que el poder está dictando una serie de leyes y tal, las masas populares y la gente en los campos y tal está haciendo cosas distintas, y lo que hace luego el poder, en cierto modo, sancionar eso, y bueno, vale, pues apruebo la ocupación de vivienda, bueno, vale, pues vamos a crear unos comités para que controlen la entrega de las tierras a los campesinos y tal, es decir, va un poco por detrás de la revolución, intentando que se vaya ajustando la realidad con las leyes. Por eso se puede decir claramente que es una revolución social en todos sus conceptos, ¿no? Así se puede ver. ¿Cómo se produce un poco? ¿En el marco de qué cosas esto fue posible? Bueno, el 25 de abril de 1974, un grupo de tenientes y capitanes, bueno, intervienen también dos generales y eso, pues organizan en secreto, pues duran aproximadamente, se tiran un mes y medio, organizando un golpe militar para quitar la dictadura. Ellos hablan de las 3Ds, sus objetivos eran 3Ds. Democratización, recordemos que era una dictadura desde 1926, una dictadura más dura, hay gente que le quiere decir, no, era blando, no, una enorme represión, una dictadura autoritaria, nacionalista, tradicionalista, etcétera, etcétera, y muy represiva. Por eso se produce el asesinato de un general que había tenido, el general Humberto Delgado, que había tenido la osadía de competir con el candidato oficial en unas elecciones presidenciales, y la policía secreta del régimen le tiende una trampa, y en un pueblo al lado de Badajoz pues le asesinan. Es decir, que de eso, sin contar las cárceles como la de Tarrafal, en Costa Verde, donde murieron infinidad de personas, además de estar en unas condiciones terribles. Por lo tanto, de las 3Ds, una es democratizar. La segunda es el desarrollo, es decir, Portugal era un país atrasadísimo, estaba la economía en manos de 8 grandes empresas, pero que en vez de desarrollarla la tenían en cierto modo atenazada y que no progresaba. Y por lo tanto ellos querían que Portugal se incorporase al resto de países de Europa y progresara económicamente y socialmente, porque ese desarrollo económico corto se traducía en muy malas condiciones para la gente, en muy malas condiciones para los trabajadores en las empresas, para los parados, para los campesinos, etc. Y la tercera D, que me han corregido compañeros portugueses, no sé si Gisela pensará igual o no, cuando has leído mi libro, es decir, oye, tenía que haber hecho más hincapié en que la descolonización fue realmente el motor del golpe militar, no luego de la revolución, pero sí del golpe militar en el tema del 25 de abril, el proceso de descolonización. Y además es lo que marca, porque muchas veces dice, oye, ¿y por qué en España no se pudo hacer? Ya sabéis que en España intentó surgir a la imagen del 25 de abril la UMD, la Unión de Militares Demócratas, pero que no pasó de ser media centena si llegó, y desde luego fueron la mitad de ellos detenidos y no pudo hacer nada, porque las situaciones de los dos ejércitos en España y en Portugal eran radicalmente distintos. ¿Qué pasaba en Portugal? En Portugal pasaba que el que iba a una academia militar iba a ir obligatoriamente 2 o 3 años a luchar en las colonias, y eso era un riesgo de muerte, además de una incomodidad terrible. ¿Y qué va pasando? Que en las academias militares, en vez de como en España, donde eso de ir a la academia de Zaragoza y ponerse el uniforme para casarse y tal, estaba muy bien visto y era muy
y era muy gratificante, muy cómodo. En Portugal ir a una academia militar significaba 2 o 3 años en Guinea en la guerra colonial, una guerra que era sangrienta y que producía muchas víctimas, ¿no? Entonces el ejército se va llenando de mandos y militares de clase, digamos, que proceden de las clases medias del país, las clases bajas del país, se va llevando gente con espíritu demócrata. Entonces hay un general incluso muy de derecha, este no sé decirlo, pronunciarlo bien, Causa Arriaga, que ese era un mano dura y ese decía, oye, ojo, que se nos está llenando el ejército de gente demócrata, que a ver qué va a pasar aquí, ¿no? Y entonces tenemos un ejército con ese extracto de carácter popular, por así decirlo. Pero además la propia guerra colonial produce infinidad de víctimas, mutilados. Hay Valery Arcari, que es un historiador brasileño que vivía en aquella época en Portugal, con 15 años, dice que su padre le llevaba al campo de fútbol del Sporting y él veía que todo el campo de fútbol estaba rodeado de 1 o 2 filas. Yo creo que ahí se pasan las cifras, se equivoca Arcari, porque él habla incluso de miles y yo creo que miles era imposible. Pero imaginaros todo el campo de fútbol rodeado de sillas de ruedas, con gente joven, de mutilados y tal, que tenían derecho a ir al fútbol gratis y entonces llenaban todo lo que es el redondel del campo de fútbol de sillas de ruedas. Digo como imagen de lo terrible que era la guerra colonial. Era una guerra que además se llevaba un 30 o un 40% del presupuesto público de Portugal, que iba para las colonias y que además no sacaban resultados, porque curiosamente quien más sacaba resultados de la guerra colonial eran empresas extranjeras, como una empresa belga de algodón, por lo tanto tampoco decía, bueno, es que teniendo las colonias traemos para acá mucho beneficio económico. Ninguno, prácticamente ninguno. Y además se produce la paradoja que mientras que Portugal está en el principio en la OTAN, porque diréis, ¿por qué estaba Portugal y no estaba España? Porque Portugal tenía una alianza desde 1400 y pico con Inglaterra, tenían una alianza de colaboración militar con Inglaterra, y entonces cuando Inglaterra entra en la OTAN, Portugal también entra en la OTAN de elemento fundador de la OTAN, ¿no? Y por eso, aunque es una dictadura, hace un protocolo de defensa de los derechos humanos y tal y cual, pero bueno, entra en la OTAN y está en la OTAN en el momento del 25 de abril y en el momento de la guerra colonial. Y se produce una paradoja, que mientras que Portugal está en la OTAN, Estados Unidos está mandando armas y material a las guerrillas que luchan contra Portugal, a las colonias. ¿Por qué pasa eso? Pues pasa porque ahí estamos en plena Guerra Fría y en las colonias hay guerrillas de carácter marxista, digamos así, defendidas por la Unión Soviética y por Cuba, y Estados Unidos no quiere que esos países, Angola, Mozambique, caigan en manos del bloque socialista, por decirlo así, y apoya a guerrillas contrarias, de tal forma que incluso, como ya sabéis, incluso aunque después del 25 de abril se produce la descolonización y se concede la independencia a esas colonias, en casi todas ellas continúa una terrible guerra fratricida entre ellos mismos por ver quién finalmente controla el país, si el bloque socialista o soviético, como digamos, y el bloque de Estados Unidos, ¿no? Claro, ante esa situación los militares se dan cuenta que esa guerra no van avanzando y cada vez van peor, cada vez van retrocediendo, cada vez tienen control al menos territorio y cada vez les cuesta más tener el control de los territorios. Y en ese sentido dicen, el gobierno no va a cambiar en esto, por lo tanto la única solución es cambiar al gobierno. Y por eso deciden dar ese golpe militar para cambiar el gobierno. Hacen un programa democrático inicial, que además desde la primera noche ya empieza a haber decretos de quitar la policía secreta del régimen, de aprobar la libertad de expresión, y que allí había una cosa que se llamaba el carimbo, que era el sello, que todos los periódicos para salir al día siguiente tenían que tener un sello puesto de que el censor los había visto y los había autorizado. Pues se acababa con el carimbo, se acababa con el sello y, por lo tanto, libertades totales, libertades para los partidos políticos, y hacer una junta ellos llamaban de salvación nacional inicial, para que esa junta se encargara de hacer un proceso democrático y que llevara a Portugal hacia la democracia, ¿no? Os decía, por ejemplo, en el tema de la guerra colonial, la anécdota esta de la masacre de Lurillamu, hay mucho más, pero a mí esa me ha llamado mucho la atención. Insisto, hubo en casi todo el proceso hubo similares, y es un sitio, hay una aldea, y llega el gobierno, el ejército portugués, con Antonino Melo, que es el que manda la unidad y el que luego os contaré, que es el que lo explica, y entonces llegan y asesinan a 380 personas, mayoritariamente mujeres, ancianos y niños, porque los hombres, cuando oyen los helicópteros y los Land Rover y esas cosas, pues
salen pitando y se meten en la selva, entonces matan fundamentalmente a eso. Inicialmente, además yo he visto el documento, el facsímil de eso, el ejército hace un informe diciendo que han entrado en esa aldea para matar a 20 milicianos del Frelimo, o sea, del Frente de Liberación de Mozambique. Y luego se ve el 20 que lo han corregido y encima han puesto 60, porque como aparecieron tantos cadáveres, decía, esto no se lo va a creer nadie. Incluso lanzaron la tesis de que esa matanza la habían hecho el propio Frelimo para desprestigiar a Portugal. Sin embargo, los pocos testigos que quedaron, y además allí en aquella zona había unos sacerdotes, curiosamente de aquí de Castilla, de Castilla-La Mancha, españoles, que dijeron, no, aquí, y además dieron la lista, los 300, tuvo una gran repercusión internacional, dieron las listas de las personas que se habían cargado todo eso. Y digo nada más que luego, posteriormente, Antonino Melo, en un programa de la SIC, que es una cadena de televisión portuguesa, podría ser el equivalente aquí a Antena 3 más o menos, hace un reportaje que se llama Masacre en Lurillamu y que tenéis en YouTube y lo podéis ver perfectamente, y le entrevistan al que mandaba la unidad y dice, y él lo explica, dice, sí, nosotros fuimos, a mí me habían dicho que había que limpiar la aldea, y en términos militares limpiar la aldea es cargarse a todo el mundo. Entonces llegamos allí y metimos a la gente en palotas, ellos hablan de palotas, pero son las cabañas estas redondas que vemos en las películas de Tarzán. Metimos ahí a la gente, cerramos la puerta y tiramos unas granadas por la ventana y luego prendimos fuego a las cabañas, ¿no? Y lo dice tranquilamente en ese programa, ¿no? Un hombre aparentemente, entre comillas, normal, que no tiene pinta de pirar ni nada de eso, ¿no? Entonces, cuando también lo dice, luego hay un documental de Portugal precioso, enorme, lo que son 50 capítulos así, que se llama La Guerra, que está dedicado a la guerra colonial con testimonios de todo tipo, que hizo un periodista que se llama Joaquín Furtado, uno de los periodistas curiosamente protagonistas del 25 de abril, y entre el capítulo 28 y 29 también entrevistan a este hombre y le preguntan, bueno, ¿y por qué hicisteis eso? Y él se refiere a lo de tirar las granadas, dice, es que no teníamos balas suficientes, es decir, que su respuesta a ese acto bárbaro de por qué lo hacen no es una respuesta ética ni moral ni no sé qué, sino que es que no teníamos balas de sobra y preferíamos tirar granadas a disparar a todo el mundo. Y cuando insiste Joaquín Furtado en preguntarle, pero hombre, dice, es que aquello era la guerra y nosotros obedecíamos órdenes. Y lo volvería a hacer otra vez, el tío lo dice, lo volvería. Entonces cuando vi aquello me acordé perfectamente de lo que sabéis de Hannah Arendt y la banalidad del mal, cuando Eichmann en Jerusalén, pues le preguntan que por qué Eichmann es uno de los que había sido el experto en llevar los presos a los campos de exterminio. Dice, yo cumplía órdenes y lo hacía lo mejor que podía, pues este hombre parece que transmitía lo mismo, ¿no? Y curiosamente hasta hace poco le seguí en Facebook porque tenía su propio Facebook y tal, y esto un poco lo que nos dice a veces que cualquier persona aparentemente normal pues puede ser capaz de cometer los mayores barbaridades, ¿no? A ese escenario de la guerra colonial y todo eso hay que sumar, evidentemente, que en la metrópolis había muchas movilizaciones, fundamentalmente por parte de los trabajadores y de los estudiantes, e incluso salieron grupos armados como ARA o las brigadas revolucionarias que cometían acciones de tipo armado. Una de ellas fue volar, por ejemplo, un barco que estaba dispuesto para ir a Guinea-Bissau con las tropas, pues 2 días antes de salir, pues le hicieron un boquete allí con una bomba para que quedara inhabilitado. Otras acciones incluso curiosas fue que asaltaron un instituto de mapas del ejército de Portugal para entregar esos mapas a las guerrillas para que tuvieran mayor control del territorio, de dónde estaban las cosas, etc. Y entonces en eso pues llegamos al 25 de abril. Hay también incluso, para que veáis que muchas veces en la historia es una acumulación de pequeños episodios que van tomando calor y van tomando color, y al final eso que parece que no se nota de repente produce una explosión. Porque otro de los detonantes curiosos fue, como nadie quería ir a las academias militares, el gobierno decide hacer un decreto en 1973, el decreto 353, que es todos los estudiantes universitarios que acaben la carrera y quieran pasar al ejército, como aquí en España teníamos el IMEC, que se llamaba, ¿no? El que quiera puede incorporarse al ejército con un curso de 3 meses, pues ya es teniente, ya es capitán, lo que sea. Y claro, eso produce un enorme cabreo entre el personal que ha hecho 5 años en las academias y que está luchando en las colonias. Este señor, con un curso de 3 meses, ya tiene la misma categoría que yo. Entonces hay una protesta muy fuerte de los tenientes y
y los capitanes del ejército hacen dimisiones, cartas al gobierno, y al final se retira el decreto, pero ese decreto ya consiguió que la gente se reuniera, empezaran a acordar, oye, esto no puede ser, y calentó también el asunto. Entonces, el 25 de abril se ha organizado, había habido un intento de golpe el 11 de marzo antes, pero había fracasado, y el 25 de abril ya se produce esa operación. A las 0 horas más o menos en una emisora de radio se pone la música de Grándola Vila Morena. Primero se había puesto otra canción para decir, oye, ¿qué es hoy? Y a esas horas se pone el Grándola Vila Morena, que si luego da tiempo lo ponemos y si no, pues ya lo hemos puesto antes, que es lo que sirve de contraseña para decir, oye, salid de las unidades, que es esta noche. Entonces, en cuanto suena esa canción, pues las unidades empiezan a salir a la calle, tienen un plan perfecto de tomar las cosas, pues se toma el Banco de Portugal, se ocupa el aeropuerto de Lisboa, se ocupan los ministerios, se ocupa la sede de la Juventud Portuguesa, que es una organización de extrema derecha de carácter juvenil en Portugal, y se van tomando todos esos objetivos, ¿no? Hay una cosa, curiosamente, que no hacen, y yo no he leído en ningún sitio, ni siquiera Óscar González, que es el que organizó aquello, explica por qué, que es por qué no planificaron ocupar la sede de la PIDE, que era la Policía Secreta Portuguesa. Y entonces, ¿qué ocurre? Que el pueblo, cuando se da cuenta que es una revolución de carácter democrático, va a la sede de la PIDE y se pone allí a cantar Viva Portugal, el himno de Portugal, Viva la libertad, asesinos, y desde las ventanas de la PIDE rompen los cristales y disparan contra esa gente y matan a 4 y hieren a 12, 14. Y son las 4 únicas víctimas que se producen en la revolución de los claveles esos días. No hay ruptura de cristales, nadie roba joyerías, nadie roba tiendas. Es una revolución absolutamente cívica y solo se producen esas muertes, curiosamente, de personas del pueblo atacadas por la PIDE. Por eso cuando a veces se compara el proceso revolucionario portugués con la pacífica transición española, con los 700 y pico muertos de la pacífica transición española, pues choca un poco esas cosas, ¿no? Cuando a veces se dice, hombre, el MCA, y es verdad, tomó el poder prácticamente sin ninguna resistencia de ninguna otra unidad. Sí que hubo un episodio muy bonito que seguro que conocéis, cuando el Salgueiro Maya, el capitán Salgueiro Maya, se enfrenta a una división que viene a pararle ya dentro de Lisboa, ya dentro de la zona del Terreiro do Paso, y una división de caballería con tanques bastante potentes además, y él va para decirles que se unan a la revolución con un pañuelo blanco, que lo habréis visto, esas cosas. Es un episodio precioso de la revolución. Pues el capitán que manda esa unidad, el brigadeiro Sotomayor, ordena a los de los tanques que le disparen y que le maten, y ellos se meten debajo de la cabina del tanque y se niegan a disparar. Entonces el que tiene al lado a su ayudante, mátale, no sé qué, y el otro también se niega, que no, al que le detenemos es a usted. Y a él le detienen y esa unidad se junta a la revolución. Yo muchas veces reflexiono que a veces en estos procesos, aunque luego al final son procesos históricos que no deben ser un hito especial, pero imagino que si en ese momento realmente ese soldado, que luego lo han condecorado y le han reconocido un poco el mérito de haber desobedecido esa orden, pues quizás si lo hubiera matado, pues a lo mejor se había acabado allí la revolución de los claveles, que podía haber pasado 6 meses después o 5 tal, pero quizá ese desarrollo hubiera sido distinto. Entonces, cuando se dice que el MCA tomó el poder prácticamente sin ninguna resistencia, Raquel Varela, que es una historiadora y economista portuguesa, a la que yo admiro mucho, no sé si la conoces, pues ella dice, no, es que ella, Portugal, en la guerra de las colonias había pagado con sangre todo el tema, ¿no? Por lo tanto, no había ningún militar en Portugal que quisiera derramar más sangre y menos para defender la dictadura, ¿no? Y por lo tanto, pues efectivamente lo que parece fue una revolución pacífica, pero es porque ya Portugal había pagado en 8.000 y pico muertos y 100 y pico mil minusválidos y gente con enfermedades mentales, etcétera, había pagado con creces el fascismo, ¿no? Se constituye una Junta de Salvación Nacional donde quien organiza el golpe quiere dar la sensación a Portugal y a todo el mundo que cuentan absolutamente
con la aceptación de todo el ejército. Entonces nombran a generales de alta graduación, uno de cada cuerpo del ejército, para que sean los que dirijan la transición y convoquen elecciones y conduzcan el gobierno tal. Incluso son militares de derecha. Uno de ellos, y esto es una anécdota también, es de Silverio Márquez, que van a buscarle a su casa para llevarle al cuartel de la Pontiña, que es donde estaba la sede de la organización del golpe, y él se cree que se le llevan detenido. Le dice, venga usted con nosotros, por favor, al cuartel y tal. Y cree que le llevan detenido porque es un general de ultraderecha. O sea, y resulta que le llevan para que sea uno de los 7 miembros de la Junta de Salvación Nacional, porque, insisto, querían dar esa pluralidad. También, por otro fenómeno que anda por ahí, resulta que nombran presidente de la Junta, y por lo tanto presidente de Portugal, ahí se me dio el nombre, a Espínola, al general Espínola. Tenía que haber sido el Costa, pero Costa Gómez, pero Costa Gómez parece que no echa el pie adelante, y entonces Espínola dice, bueno, pues yo, y ya está, y se autonombró, aunque el MFA había elegido a Costa Gómez para que fuera él el presidente de la Junta. Pero bueno, por una cosa así de pudor de Costa, y de claro, Costa dice, cuando escribe esto, dice que yo no me iba a nombrar a mí mismo, ¿no? Dice, que soy yo. Y entonces dije, aquí vale cualquiera. Y Espínola dijo, bueno, pues yo. Y así fue como nombraron a Espínola, ¿no? Entonces se nombra esa Junta de Salvación Nacional, se hace un gobierno provisional donde están los socialistas y los comunistas, pero son minoritarios, ¿no? Y entonces, sin embargo, como digo, prácticamente desde el primer día, sobre todo el 1 de mayo, donde empiezan los trabajadores a decir, oye, el tema de las vacaciones, el tema de los salarios, el tema de la jornada laboral, todas esas cosas. Y en el campo, como he dicho, se producen las, voy a ver cómo voy de tiempo, no, en el campo se producen las ocupaciones de fincas, las ocupaciones de viviendas, etc. Ante ese desmadre, entre comillas, proceso revolucionario, el 28 de septiembre Espínola intenta dar un golpe blando, que es que vayan todos a Lisboa a una macro concentración que le sirva a él de disculpa para que el ejército tome nota de que la gente lo que quiere es la tranquilidad y que por lo tanto hay que acabar con ese proceso. Pero bueno, se bloquean las principales entradas de Lisboa, muchos autobuses se niegan a llevar a la gente a Lisboa, etcétera, y se para el golpe, y esto produce la dimisión de Espínola como presidente y miembro de la Junta de Salvación Nacional, y ya se hace un gobierno más a la izquierda dirigido por Vasco González, ¿no? Se agudizan las luchas en el campo, pero así todo, el 11 de marzo, o sea, ya estamos en 1975, Espínola vuelve a intentar dar un golpe militar, esta vez contando con varias unidades que salen de los cuarteles para ocupar todo. Se producen unos enfrentamientos donde también hay un muerto, pero finalmente los soldados se dan cuenta que están siendo instrumentalizados para acabar con el proceso democrático por Espínola. Y ese golpe también fracasa. Espínola huye a España en un helicóptero y desde España seguirá conspirando de hecho crea un grupo guerrillero armado que luego intervendrá en el Verano Caliente, y desde España sigue conspirando para intentar cambiar el rumbo de las cosas en Portugal. El 25 de abril se produce unas elecciones, justo un año después del 25 de abril de 1974, pues un año después, del 25 de abril del 75, se producen unas elecciones para hacer la Asamblea Constituyente en Portugal, y en esas elecciones gana el Partido Socialista. El segundo es el PPD, que es él dice que es un partido, es curioso ver los vídeos en esto de que no, nosotros somos socialistas, el PPD, que es un partido, realmente es el partido de la derecha en Portugal, pero que se dice socialdemócrata. Y en tercer lugar queda el PCP. O sea, y esas elecciones están así. De alguna forma, la lectura que hace Mário Soares, lo que hace el PPD, es que los portugueses sí quieren el socialismo, pero no con todas esas movilizaciones, ni alteraciones de orden, ni huelgas. Hay procesos huelguísticos muy fuertes donde incluso el PCP intenta hacer una ley, porque es el responsable de la cartera de trabajo, para acabar con esas huelgas tipo salvajes que fastidian la producción, pero realmente por los trabajadores pues van, insisto, en un proceso de dualidad de poder, y los trabajadores pues siguen con las huelgas o siguen con las movilizaciones. El 6 de agosto, estamos en el año siguiente, se produce un encuentro del MFA y un documento que se llama el Documento de los 9, donde un grupo de militares, el grupo más potente aparentemente, pues dice: esto no puede seguir así, tenemos que volver
al origen del 25 de abril, que es las 3D, la democracia y tal, pero sin estas alteraciones del orden y todo este proceso revolucionario de huelgas, movilizaciones, tomas de ocupaciones de tierras, etc. Más es que, claro, no tenemos tiempo, pero es un proceso, invito a que sirva de reflexión, muy bueno, porque pasa muchas veces, se hace una ley y dice, bueno, se crea un organismo para que regule la entrega de tierras a los trabajadores, una parte de las tierras de los terratenientes que sin usar. Pero claro, eso hasta que llega ese organismo, el terrateniente aprovecha para vender, si es de un ganado, pues vender el ganado en España o vender la maquinaria. Entonces los trabajadores, para evitar que se venda la materia del ganado, ocupan las fincas y por lo tanto los decretos, pues de alguna forma, pues no sirve para nada. Y eso es así en muchas áreas de la producción y en muchas áreas de tal, una permanente lucha fuera, aparte del proceso legislativo, ¿no? Y ya, por fin, el 25 de septiembre, también un episodio un tanto oscuro, que tampoco está muy claro, parece que el gobierno instituye, porque después el MFA quita a Vasco González del gobierno, que era un poco muy partido del Partido Comunista, pero sí todo el mundo decía que sus ideas eran socialistas y comunistas. Entonces quitan a Vasco González y nombran a otro presidente, Piñero Acevedo, y una de las cosas que hace es que quita del mando del Coscón a Otero Sarabia de Carvalho. Y entonces las unidades del Coscón salen a la calle para protestar por ese haber destituido a Otero Sarabia, y ahí se produce un enfrentamiento entre unidades, y en ese punch entre unidades sí que triunfan las unidades, digamos, más conservadoras, y lo que se hace es que se acaba ya con el proceso revolucionario. Las unidades que defienden la política del grupo de los 9 son las que se hacen con el poder. El general Leáns, que seguramente os acordaréis de él, que fue el que dirigió esos primeros momentos en Portugal, porque luego además ganó las elecciones presidenciales que se hicieron después, y ahí, digamos, ya entra Portugal en lo que podemos llamar la normalidad europea, ¿no? Del neoliberalismo, etcétera, etcétera, ¿no? Y se hace una constitución que todavía contiene, porque está el Consejo de la Revolución por arriba, contiene muchos elementos de carácter social y de control de las fábricas, control de las tierras, incluso el propio preámbulo, no lo voy a leer, lo tengo aquí, el propio preámbulo hoy de la Constitución portuguesa habla de que se tiende a una sociedad socialista, democrática pero socialista, lo dice hoy en día todavía, pero lo que es verdad es que a partir de ese 25 de noviembre de 1975, Portugal va haciendo una serie de reformas legislativas, casi prácticamente se cambia la Constitución cada 1 o 2 años para ir rebajando todos esos avances sociales que la Constitución podía tener. Y ya solo 2 apuntes más para dejar a Gisela que nos cuente un poco sus experiencias y lo que tenga que contarnos varias cosas. Al principio la revolución recibe el apoyo internacional, porque como además ven que al frente está Spínola, que es una persona garantía de estabilidad social y todo eso, pues se decide, al principio recibe el apoyo. Pero en cuanto se producen esos cambios que os he dicho, a gobiernos más revolucionarios y a esas operaciones, inmediatamente todas las potencias occidentales, todas, se ponen en contra de ese gobierno de Portugal. Y se le bloquea económicamente, se le niegan los créditos, se le niega la compra de los productos que se facturan. Entonces tú puedes fabricar mucho en una fábrica, pero si no eres capaz de venderlo, pues lógicamente no te sirve de mucho. Se agudiza internamente la crisis económica, porque a los parados que ya tenía Portugal y que surgen en estos procesos, hay que unirles 500.000 personas que vuelven a Portugal, son los repatriados de Portugal que vuelven a Portugal procedentes de las colonias. Y además también vuelven de Europa, se habían ido más de 120.000 jóvenes para no hacer la mili, habían desertado y se habían ido a Europa y estaban en Europa, y cuando ya triunfa la revolución, pues toda esa gente vuelve, y entonces digamos entre comillas que el mercado de trabajo pues se llena de gente buscando empleo, y hay realmente una situación ¿por qué no vamos a decirlo?, una situación económica muy seria, ¿no? Hay un fenómeno también, como estamos en plena Guerra Fría y había además una conferencia en aquellos momentos en Helsinki, Estados Unidos exige a la Unión Soviética que no intervenga en Portugal, porque esa zona es una zona claramente del área de Occidente, del área de la OTAN. Y efectivamente Portugal, o sea, la Unión Soviética, aunque ayuda económicamente al Partido Comunista portugués, pero hay que decir que no interviene en absoluto en el proceso de la Revolución Portuguesa. Sí Estados Unidos,
que dejarme un segundo solo que os cuente. Estados Unidos, entre otras muchas cosas, pero solo por hacer una cosa indicativa, nombra de embajador en Lisboa a Carlucci. Carlucci y luego ya os digo el desenlace de... Carlucci había sido un agente de la CIA que había intervenido en el asesinato de Patrice Lumumba en el Congo. Como sabéis, en el Congo consigue su independencia de Bélgica, gana las elecciones democráticas Patrice Lumumba, pero como hace un discurso de decir que quiere volver en cierto modo a un estado social para que la gente viva mejor y que las empresas belgas paguen más y no sé qué, pues entre Bélgica y la CIA organizan el asesinar a Patrice Lumumba. Y este hombre interviene en ese asesinato. Este hombre interviene en Tanzania en intentar dar un golpe del mismo sentido en Tanzania y de allí le expulsan. Este hombre interviene en Brasil en organizar un golpe de Estado en Brasil. Y le mandan, ese es el embajador que Estados Unidos manda a Lisboa junto a 70 asesores, imaginaros su adscripción, para que sea el que intente descabalgar el proceso. Y este hombre organiza lo que se llama el Otoño Caliente, que son guerrillas de carácter fascista, incendian las sedes del PC, del Partido Comunista, de los sindicatos, de los partidos de izquierda y crean esa inestabilidad que, como sabéis, es una táctica muy normal en Estados Unidos. Lo había hecho ya contra Mossadegh en Irán o contra Jacobo Arbenz en Guatemala, de crear inestabilidad para que venga siempre un ejército salvador a crear el orden y el concierto, ¿no? Y ese es Estados Unidos, por lo tanto, sí que interviene ahí claramente. Incluso en el 25 de noviembre, o sea, cuando triunfa, digamos, el golpe más conservador, ellos ya tenían planificado lo que era el plan Callaghan, que era en ese momento el primer ministro británico, que era desde Oporto, como la zona norte de Portugal era mucho más conservadora, donde se produjeron todos los ataques a las sedes de los partidos comunistas, pues desde ahí que el ejército, las unidades que están ahí, fueran bajando de Oporto para abajo para reconquistar otra vez Portugal, tal, lo cual hubiera sido desde luego un tema terrible de sangre, etc. Y bueno, pues yo creo que solo voy a decir dos cosas que nos sirvan un poco de reflexión, porque a mí estas cosas siempre me gustan un poco. Yo creo que el libro puede servir pues, como esos magos que cogen una bola que en realidad parece que les sirven para inspirarse, pero no porque la bola ponga nada, pero yo creo que sirve de inspiración. Y por ejemplo, Raquel Varela dice una frase que a mí me encanta y voy a intentar leerla o decirla, que me encanta, que dice: en historia, lo voy a leer literalmente en historia no se puede explicar lo sucedido en las revoluciones teniendo en cuenta solo el resultado de las mismas. De hecho, lo contrario es más cierto. Las revoluciones no pueden ser analizadas solamente por el resultado final de ese proceso, o sus resultados. Ellos explican más fácilmente sobre la contrarrevolución que sobre la revolución. ¿Yo qué interpreto aquí o qué quiero transmitir? Porque a lo mejor os he confundido más de declarar. Pues que realmente no podemos, como pasó Allende. ¿Qué hizo mal Allende para que diera un golpe? Chico, haría cosas más, pero desde luego el problema que tuvo Allende es que frente a él tuvo pues, un poder militar y un poder económico enorme que se le cargaron. ¿Qué pasó en Portugal? Que sí, la revolución seguro que cometió errores y que lo analicemos y hay muchos, pero tenían frente a todos los estados europeos y a Estados Unidos para decir esto tiene que parar. Por lo tanto, no podemos decir la revolución fracasó porque no hizo bien, no, la revolución fracasó porque la hizo fracasar. Y nos pasa en este momento, yo por eso digo que a veces estas reflexiones sirven para hoy. En este momento estamos viendo, Hutchinson, que dijo que con Portugal comenzó la tercera ola democratizadora, en el último estudio suyo está diciendo que estamos viviendo una ola de carácter reaccionario, que es decir, todo el mundo neoliberal y no sé qué y no sé cuánto parece que está queriéndose cargar las democracias en Europa y los sistemas democráticos en Europa, es decir, que estamos sufriendo esto. ¿Significa eso que se han hecho muchas cosas mal? Que siempre se pueden hacer mejor, pero es que tenemos un enemigo muy poderoso, no nos rasguemos las venas. Y sí que ya cierro con estas palabras para que Gisela, es una cosa que dijo Albert Camus, que a mí bueno, que estoy seguro que a todos vosotros os enamora. Dice, Albert Camus dice: fue en España donde mi generación, se refiere a la Guerra Civil Española, fue en España donde mi generación aprendió que uno puede tener razón y ser derrotado, que la fuerza puede destruir el alma y que a veces el coraje no tiene recompensa. ¿Vale? Muchas gracias.
enhorabuena y me siento muy honrada de que me hayas dado a conocer tu libro. Y yo lo recomiendo, por supuesto. Has hecho aquí un resumen pues, maravilloso de tu libro y has estudiado una parte que me parece muy interesante, y es que el libro empieza hablando de Portugal desde su fundación hasta de una forma muy resumida pero muy bien documentada, con hechos, con fechas, muchas que yo no recordaba. Para mí ha sido toda una lección de historia, pues hasta que llegamos a nuestra primera república, a inicio del siglo XX. Eso está muy interesante también porque nos da a conocer pues, lo que le intento explicar como, vamos a llamarle el alma portuguesa, si es que eso existe, ¿no? Los pueblos se construyen, crecen pues, de acuerdo a sus circunstancias, entonces, en fin, no somos así por casualidad, si es que somos alguna cosa. Entonces nos da esa visión de Portugal, cómo se fundó Portugal hasta nuestra primera república, y luego entra pues, en más detalle en la lucha del pueblo portugués hasta que pudimos llegar a la revolución. Nos habla de la dictadura, de la lucha del pueblo durante la dictadura, eso también es muy importante, y explica, cuando ha referido la tercera vez, la importancia de la descolonización. Sí, estoy de acuerdo, fue un factor muy importante para que se diera el 25 de abril, pero la lucha del pueblo durante la dictadura yo creo que fue lo que construyó nuestras fuerzas armadas, y la invasión del ejército, como decía ese señor cuyo nombre no recuerdo, por gente demócrata. Entonces se dio un golpe militar, pero fue un golpe militar por la democracia, podía haber sido otra cosa. Y luego el pueblo pues, hizo la revolución. Y José luego desarrolla de una forma también mucho más extensa, que a mí me enseñó mucho, y un excelente espacio de reflexión, cómo se desarrolló el periodo revolucionario, el PREC, y luego su final con el 25 de noviembre. Actualmente en Portugal se está queriendo hablar más del 25 de noviembre que el 25 de abril. La tendencia es que el 25 de noviembre vino a salvar Portugal de una posible guerra civil. Bueno, puede ser, aquí no se descarta nada, no sabemos lo que hubiera ocurrido si no hubiera habido el 25 de noviembre, pero bueno, eso también se nota. Así que un libro sobre el 25 de abril y lo que llevó a la revolución pues se agradece. Yo no viví el 25 de abril, por supuesto. Bueno, yo no me acuerdo del 25 de abril, sí que lo viví, ya tenía un añillo. No recuerdo nada de ese día, y del periodo revolucionario en curso tampoco en primera persona, pero sí en mis memorias. Y pienso que es muy importante para nosotros, 50 años después de la revolución, la forma como fuimos educados pues, por nuestros mayores. Durante mi más tierna infancia crecimos con canciones de los cantautores de intervención, para nosotros muy importantes. Pues son cantautores que hablan no solo de la lucha del pueblo para derrocar a la dictadura, como pues, la alegría de vivir en libertad. Entonces, para mí la infancia ha sido abril, 1 de mayo, manifestaciones, un ambiente festivo y un escuchar historias sobre el periodo revolucionario, las campañas de alfabetización, el trabajo comunitario totalmente voluntario, y la idea de que si nos organizamos podemos conseguir grandes logros, podemos evitar que vuelva a producirse una dictadura, y eso marcó mi generación. Y aunque estemos asistiendo a que los grandes grupos económicos que obraban en la dictadura y que gobernaban Portugal estén de vuelta, en este momento en Portugal la sanidad, la educación, la gestión de recursos está dominada pues, por las mismas familias que tú conoces, Champalimau, el Grupo Espíritu Santo, en fin, son exactamente los mismos. Lo que pasa es que ahora tenemos conciencia de a dónde nos pueden llevar, y sabemos que si nos organizamos podemos contrariar la tendencia que vivimos ahora, que es de denegrir de nuestra idea revolucionaria y como de la glorificación del golpe que llevó al final del PREC, porque fue un golpe también. La fuerza de las memorias de abril se han visto
en innumerables ocasiones a lo largo de los últimos 40 años, aunque estemos en el estado en que estamos ahora, que de eso hablaré un poco al final. Lo hemos visto, por ejemplo, en la organización de la lucha estudiantil en contra del aumento de las tasas universitarias, que ahora están otra vez por los cielos, pero podían estar más aún. Hubo un momento en que, en la década de 90, en que los estudiantes se movilizaron en contra de un aumento de una tasa brutal que pasó de ser de 7 euros aproximadamente anuales a un salario mínimo, ¿vale? Y esto se consiguió paralizar por lo menos durante un tiempo. Por ejemplo, la fuerza que tuvo las manifestaciones para que en un dado momento en que hubo un shock tremendo entre la presidencia de la República y nuestro gobierno, se disolviera el Parlamento. Cuando Durán Barroso abandonó el gobierno y se fue a presidir la Comisión Europea y puso un títere en su lugar porque estaba gobernando con el PP de allí. Bueno, pues la gente se manifestó porque eso no era lo que habían votado y fue de tal orden que el presidente de la República entendió que el pueblo estaba pidiendo a gritos que se disolviera el Parlamento y que hubiera elecciones, y eso pasó. Las manifestaciones que hubo, por ejemplo, para luchar por la independencia de Timor, para que se concretara, para que Portugal se posicionara, y así fue. Esas fueron que me pilló allí, aquello fue terrible, tremendo, sí. Todas las ventanas con las sábanas blancas, Sí. formando las manifestaciones espontáneas por la calle, no dormíamos. espontáneas por la calle, todas las calles de Bilbao, con gente, pero de manera, hombre, había gente del partido, pero que no se veían emblemas del partido, sino la gente espontánea, los edificios con todos sacados sus sábanas blancas, y realmente el tema de la lucha por la independencia de Timor en Portugal es el efecto así de masa y popular más importante que yo he vivido, y que he sentido, se te ponía la carne de gallina al estar allí, ¿verdad? Pues ese es el 25 de abril. Sí, ya me imagino, más todavía. Eso es lo que nosotros, por eso digo, fueron muy importantes la forma como se educó esta generación. Hay mucha gente distinta, por supuesto, pero fue muy importante. La memoria histórica reciente de nuestra revolución es realmente importante y la vivimos. Otros casos, por ejemplo, las manifestaciones en contra de las imposiciones de la Troika, que se han revertido de forma espectacular, nos estaban sangrando. El salario mínimo en Portugal no llegaba a 500 euros, se congelaron las pensiones, subieron las tasas pues del IVA, llegó al 23%, no podías ir al médico, pagabas 30 euros por una urgencia, y la fuerza popular fue de tal orden que hemos conseguido, bueno, que creo que hemos apoyado a que la izquierda, la CDU, el PCP y los Verdes, el bloque de izquierda, permitiesen que el gobierno socialista gobernase en minoría. Por lo visto eso ahora le pasó factura, y ahora se levantan voces críticas de que los comunistas perdieron mucho al permitir ese gobierno en minoría. Pero sinceramente creo que los logros fueron... Yo considero que fue un milagro. Yo he visto gente pasando hambre, lo digo sinceramente. La gente no podía permitirse comprarse unos zapatos porque lo pasamos muy mal durante el periodo de la Troika, y la vida cambió sustancialmente con este gobierno minoritario apoyado por los comunistas y los bloquistas, vamos a llamarle así. Y eso fue por la fuerza del pueblo. Las manifestaciones, no sé si tú también estabas en Portugal en esa época. No, ya no. Que cuando venía la policía para pegarnos... Yo solo fui a una, pero que cuando venía la policía, ¿os acordáis de la chica que abrazó, que abrazó a un policía? Que venía con su arma, bueno, con su porra, y ella fue y lo abrazó, y eso es la fuerza de la juventud, que todavía recuerda el 25 de abril, que todavía lo vive. ¿Qué más os puedo decir? Bueno, la situación actual en el Parlamento. En este momento, a pesar de todo lo que os estoy contando, en este momento vivimos una situación de retroceso en Portugal. Tenemos en el Parlamento a la extrema derecha. Y no me preguntéis cómo, porque yo desde luego no lo entiendo. Porque en la Constitución todavía veo escrito que las asociaciones fascistas están prohibidas. Yo sé que por alguna razón el SEGA y también la iniciativa liberal,
que yo veo que son pues lo mismo, pero como más gente más culta, ¿no? Más fina, por lo menos en la forma de hablar, porque el Chega es totalmente populista y va de encuentro a gente que está sedienta de un cambio, pero que se traga también con un discurso de odio lamentable contra la inmigración sobre todo, pero también contra el comunismo. Parece que volvemos a hacer el demonio que come niños a la hora del desayuno. Pues no entiendo cómo ha pasado esto, pero sé que cada año este partido tiene que hacer un congreso porque sus estatutos se considera que no se pueden legalizar, pero de alguna forma está ahí y son 50 diputados. En conjunto, el bloque de izquierda y el Partido Comunista, ni siquiera están representados los verdes, no llegan ni a 10 diputados, por ejemplo, y tenemos un gobierno de derecha. Está creciendo el populismo, el discurso de odio. Se nos está pidiendo que reinterpretemos la historia y en este contexto un libro, y aquí en España, y bueno, y en Portugal también lo estoy dando a conocer, pues surge, es algo muy importante, y que haya este tipo de encuentros, este tipo de debates. El libro abre realmente un espacio de reflexión. Por ejemplo, en mi caso, yo tenía el PREC idealizado. Hay muchas cosas que desconocía del PREC y he tenido que volver a hablar con gente que participó para preguntarle, oye, pero eso, ¿qué nos llamaba? ¿Cómo lo hacíamos? Para que me cuente realmente qué es lo que pasó. Y abre un espacio de reflexión sobre cómo se organiza una revolución pacífica. Está claro que tiene que ser con una masa de gente muy organizada. Tampoco estoy aquí diciendo que vamos todos aquí a hacer una revolución, pero lo que sí está claro es que a través de la organización y de la tomada de conciencia que los únicos que pueden cambiar el rumbo de la historia es el pueblo organizado, pues yo creo que está ahí y esto es muy importante. Pero a pesar de este intento de reinterpretación de la historia, por ejemplo, yo no sé si lo sabes, pero hemos sabido hace poco que Spínola fue condecorado con la medalla... Sí. Eso no salió en la prensa, eso alguien lo vio un día por casualidad en la página de la Presidencia de la República y fue un escándalo. O sea que Spínola ahora parece como un héroe. Spínola estuvo aquí en España liderando golpes de extrema derecha en Portugal contra su propio pueblo, pero bueno, ahora tiene no sé cómo se llama, el gran collar de no sé qué, bueno, en fin. Dicen que es por de oficio, de que lo dan de oficio por los años, no sé qué, pero bueno, que no tenía sentido. De hecho, Spínola, no solo eso, sino incluso hay un episodio que hay un periodista que es fatal para pronunciar, en alemán menos, el que escribió Cabeza de Turco, que es un periodista alemán Cabeza de Turco es que él se hace pasar por turco en Alemania para hacer un reportaje profundo sobre cómo tratan a los inmigrantes en las fábricas alemanas. Bueno, pues este hombre le tendió una trampa a la extrema derecha portuguesa diciendo que él tenía armas y que podía vender armas, y él queda con el general, me parece que llaman Walter o algo así, le llaman Walter, con el general Walter en una cafetería de Múnich para hablar de la venta de armas para la guerrilla fascista portuguesa. Y resulta que el que se presenta en Múnich es Spínola, o sea, el general Spínola. Claro, el periodista lo tiene documentado con sus fotos, de hecho consigue que expulsen a Spínola de Alemania porque él muestra las grabaciones de, pues me manda 5.000 pistolas y no sé qué, y me manda tal. Es un episodio muy curioso que este general Spínola, pues al final, vamos, no al final, ya era así, pero que estaba defendiendo las tesis más reaccionarias y organizando guerrillas que hicieron lo que se llama el verano caliente con las quemas de sede y todas esas cosas y crear inestabilidad, ¿no? O sea, que sí, perdón, que te haya... No, muy bien. Bueno, pero asimismo, aunque parezca que las conquistas de abril pues peligran y los últimos logros peligran, pero bueno, la situación que vivimos actualmente a lo mejor es la necesaria para que la gente vea que esta forma de lucha populista y en contra del otro que parece que es un peligro, pues el inmigrante, del cual abusamos, pero que queremos que también se vaya, no sé, en fin, es una dualidad que yo pues, no puedo comprender, pues tenemos que tener, pues tenemos siempre esta idea, tenemos esta memoria de que si nos organizamos, pues esto siempre se puede revertir.
Y no olvidemos que de la misma forma que la dictadura en Portugal entró muy despacito, no fue como la vuelta española, que entró rompiendo todo, la nuestra entró muy despacio y hubo muchos partidos, excepto el comunista, que desde el principio, bueno, que se creían que el Estado Novo, el nuevo Estado Novo, iba a imponer el orden en la Primera República, pues los dejaron pasar como si fueran demócratas y vinieran a establecer el orden y traer la paz en Portugal. Y eso no lo podemos olvidar. Y eso puede pasar ahora con otros colores, pero de otra forma, pero bueno, ahora mismo Portugal no está de buena salud. Siempre tenemos la Festa do Avante, que es otra manifestación. Es así como un periodo revolucionario en curso en un sitio pequeño. Es una fiesta organizada por el PC, que seguramente algunos compañeros de aquí conocen. Y hecha, organizada, montada y desmontada, y realmente son 3 días pues, de mucha alegría, de mucha información, donde se puede aprender mucho y eso hace mucha falta, la alegría hace falta. Y como decía una buena amiga hace un tiempo, y yo le estaba hablando un poco de mi desaliento, porque de vez en cuando nos venimos abajo, cuando vemos que abril... que nos los están robando, y me dijo una cosa muy importante que recuerdo a menudo: ya no estamos viviendo en la Edad Media. Y yo eso siempre lo recuerdo y pienso, y además se pueden hacer revoluciones pacíficas con la fuerza del pueblo. Y bueno, no tengo así nada más que decir. Digo 2 cosas y ya os dejo la palabra. Una es que yo creo que tú también me has mandado algo. Mis amigos de Portugal dicen que este 25 de abril, quizá como respuesta a ese avance de la ultraderecha, el 25 de abril de este año es la explosión de la gente en la calle, de alegría y de cantarlo en todos los sitios, ¿no? Fíjate que, por favor, si encuentras cuántos miles de personas estuvieron en Lisboa, pásamelo, porque no lo encuentro, que ni lo dicen. Claro. Había 8.000 personas en Coimbra, que es como la 4ª ciudad del país, pero en Lisboa la gente que estaba allí no podía, con mucha alegría, no me dijeron estamos cansados, esto no se puede, no, decían no podemos caminar. Normalmente iban los añitos, los tanques bajando la avenida y les costaba avanzar, pero bueno, no ha muerto nadie, como siempre. 2 cosas. Sí. El tema de Ochega, aquí lo que os decía, y hilando un poco con ese enemigo tan poderoso que tenemos, que sería que Portugal ha sufrido el mismo problema, que aquí esperemos, que yo creo que ha sido un alivio para todos la decisión de Pedro Sánchez de seguir, porque si no podía haber pasado como en Portugal. En Portugal tenía mayoría absoluta, efectivamente a costa de pérdida de votos del bloque, etc., porque se acusaba de haber mantenido, tenía mayoría absoluta el Partido Socialista. Y se hace un lawfare contra su primer ministro y se le acusa de corrupción, dimite. Y el presidente, en vez de decirle al Partido Socialista, que tenía mayoría en el Congreso, oye, ¿a quién nombramos de nuevo presidente del gobierno? Lo que dice, porque la Constitución portuguesa quizás es uno de los atributos que da el presidente de la República en Portugal, convoca elecciones porque sabe que aprovechando ese ambiente de corrupción, de tal y cual, y efectivamente gana la derecha, y Chega, que es un partido que la derecha está subiendo un montón. Chega, para que os hagáis, cuando dices que no, es verdad que es inexplicable, porque joder, aquí es inexplicable el avance y la consolidación de Vox. Pero claro, el asunto es que por un lado tenemos una economía neoliberal. Cuando la derecha dice, es que Pedro Sánchez tiene todo el poder, digo, chico, ¿pero qué dices? Si tiene las manos más atadas y hasta para cualquier cosa que quiera hacer tiene que contar con 5 partidos o 7 en el Parlamento, si todas las comunidades o la mayoría están en manos del Partido Popular, si los jueces están en contra de no sé qué, y el mundo empresarial, no os digo a quién defiende. Entonces en Portugal también pasa eso y en Europa pasa eso, y están fomentando que al tener democracias que no son capaces de responder a los problemas de la gente, de la sanidad, de la educación, del empleo, de las condiciones, de la vivienda. Entonces, ¿cuál es el mensaje de Chega? Pues el mismo aquí de Vox. Chega significa basta. El nombre del partido es basta. Y su lema de campaña es vamos a hacer temblar al sistema. Es decir, ellos se plantean como antisistema. Entonces se produce la paradoja, ya acabo, que nos vemos aquí a los rojos de izquierda defendiendo el sistema y defendiendo la democracia, y a la derecha diciendo que va a acabar con el sistema.
Yo creo que va a haber una iniciativa, a ver si luego Juan nos cuenta algo o esto, vamos a intentar seguir con estas reuniones y con reuniones de que podamos charlar entre la gente progresista de este país, independientemente del partido que milite, pues por intentar defender la democracia, las libertades y los derechos. Y bueno, venga, todos vosotros, a ver quién quiere hablar. Pues a Luis. Pues, adelante, Antonio. Sí, yo creo que el problema debemos verlo en un ámbito internacional. O sea, efectivamente, la extrema derecha no es ni más ni menos que el segundo brazo del neoliberalismo. Ahora mismo tiene una potencia exagerada, hay unas connivencias desde Estados Unidos al último sitio hasta dentro del Vaticano. Steve Bannon ha llegado allí y están haciendo la guerra con la curia al mismo argentino. Ese problema es grande y es lo último que acaba de decir José Valentín. Que el problema es fundamentalmente la debilidad de la democracia. Aquí en España el gobierno actual tiene cedidos 4 ministerios a la derecha, explícitamente. El Ministerio de Exteriores tiene y ha tenido que obligar a aceptar el problema de no combatir lo del Sahara. No te digo ya en el proceso de militarización en que estamos. El seguimiento no se hace nada más que posibles movilizaciones, pero las armas y todo lo demás España las está mandando allí como el resto. Es una dependencia completa y absoluta. No digamos ya el propio ejército en el que se mantiene ese nivel y la interior. Alguien dice que la justicia y la policía se parecen mucho. La política y policía se parecen mucho y, desgraciadamente, en muchos sitios la policía la hace la propia política. Es aquí un juez de derecha el que llega y conforma a los distintos sectores de la propia policía. Esa es la situación que, con la diferencia que efectivamente nosotros venimos, y aquí ahora mismo hay un jefe del Estado que hace exactamente lo que el jefe del Estado de Portugal. Este jefe del Estado, que tiene una función arbitraria, que tendría que hacerlo, y que aquí los 3 poderes están entremezclados a favor de la derecha. El problema de la judicatura no se ha dicho ni media, y cuando el jefe del Estado se ha pronunciado ha sido siempre a favor de la judicatura. Eso son, el lawfare es algo que ya viene ensayado en Hispanoamérica y en el conjunto. Es algo completo y breve. Y creo de verdad que el grave problema es que no hay una campaña popular para que desmonte el discurso de la extrema derecha. En la extrema derecha se está alimentando precisamente por el vacío de una izquierda que hace mucho tiempo. Resulta que en Estados Unidos y en Inglaterra, a la Thatcher le sucedió precisamente en la propia izquierda el partido se llama sí sí, el partido laboralista. Y entonces él firmó el Azores, el que siguió la guerra imperialista de América. Tenemos la desgracia todavía de que aquí en España sigue recalcitrante el franquismo. Y ese franquismo es algo como si en vez de salir de España haya salido y ha implicado al conjunto de Europa, con ese reaccionarismo que hay, hasta la pena de encontrar en Suecia, que ha dejado de ser neutral, sino todo lo contrario, y está avanzando y pide la unión en la OTAN, cuando era el país más avanzado durante la Guerra Fría.
Esta es la situación que tenemos. Y yo creo sinceramente que hay que levantar y hacer el discurso fuerte de que el pueblo tiene que movilizarse y tiene que, en lo posible, hacer un contradiscurso al neoliberalismo. Adelante. Sí, solamente. Bueno, en primer lugar, felicidades a los dos. Estoy encantado por cómo lo habéis hecho. Que yo, José Valentín, de hablar un poco del libro, y a Gisela, que esté aquí en su casa, que es este edificio, que es donde ella trabajó tanto tiempo y tanta ayuda me hizo hace ya algunos años, pues encantado. Además, la sensibilidad que tiene la transmite de manera comercial, muy bueno. A mí, cuando nos anunciaste el libro, ¿no? Y cuando empecé a leerlo, coincido con Gisela en una reflexión que creo que es muy interesante, sobre todo para los que a lo mejor por el tiempo que hemos dedicado a otra cosa no hemos podido enfocar la historia de Portugal como nos hubiese gustado. Voy a hablar un poquito de la historia de Portugal, pero hay una contextualización histórica de Portugal que es muy necesaria para que desde aquí, desde España, veamos a lo que alguien podría decir esa comunidad autónoma vecina o ese país vecino, ¿no?, que es Portugal, que no viene a ser una cosa que Andalucía propuesto en vertical, ¿no?, y siendo un país con la misma población, ¿no? Y a veces cuando pensamos en Andalucía podríamos pensar de esa manera. Esa contextualización es muy importante porque desde el principio hasta el siglo XX hemos vivido un poco de espalda a un país que, por cierto, 100 años fue parte de nosotros de Portugal y Portugal parte de España. También me ha valido para recuperar los apuntes que tenía yo de la carrera, ¿no?, cuando estudiaba hoy España actual y reflexionar un poco sobre lo que supuso la revolución de los claveles. Y por otra parte también para entender pues, este proceso electoral que hemos vivido en Portugal hace muy poco tiempo, la llegada de Chega y los chimpancés, ¿no?, que aparecían allí en Portugal, que al final son, como bien has dicho Gisela, gente que es muy populista, pero que está acompañado de un discurso funcional muy útil para la derecha y también para los que no eran de derecha, para aquellos que tienen la mayoría absoluta del Partido Socialista hace algunos años, ¿no? Y entonces yo anoté de aquí de mi apunte algunas cosas con las que coincido y me ha gustado coincidir porque, como no soy ni mucho menos experto en Portugal, experto en Andalucía otra vez, pero yo anoté de aquí alguna cosa que tenía que ver, por ejemplo, el empoderamiento popular, ¿no?, que tú has hecho mención, tu libro hace mención, y se la ha acabado con eso, ¿no? Cómo el pueblo portugués a lo largo de estos 50 años ha identificado esa revolución como algo propio, que sí que estuvo militarizado, pero que tiene un carácter civil muy importante. Yo sí que coincido que aunque la importancia de la descolonización, especialmente de Angola, es muy importante, ¿no?, desde la segunda mitad de la década de los 60, sí que es cierto que desde unos años antes ya hay una movilización social en Portugal muy importante, a partir fundamentalmente del Partido Comunista. Y curiosamente, en algunas de las justificaciones que hacen algunos historiadores, entre ellos está por ejemplo Howard, de la revolución contra el Partido Comunista en Rumanía, de Ceausescu, está fundamentalmente en cómo se movilizaron las sociedades desde Portugal, ¿no? Y hace algunos paralelismos que a mí me llamaban mucho la atención. Luego, en tu libro se habla, creo que es importante, y a Juan le va a gustar lo que decía ahora, la importante movilización de gente joven en todo el proceso social de la revolución de los claveles, ¿no? Tanto en cuadros militares, como en cuadros sociales, como en cuadros políticos. Son gente joven, en torno a la treintena, los que hacen ese principio de la revolución. Bien puede ser que se estén apoyando en teóricos o en personalidades importantes del Partido Comunista o del Partido Socialista financiado por Alemania, pero son fundamentalmente gente joven y cuadros militares de no mucha graduación. Luego, creo que es un modelo también, y me gusta que eso suceda en Portugal, porque es un país que está ahí en el extremo del mapa donde ya se acababa el Finisterre, ¿no? Pues está bien que sea un país que suponga un ejemplo de revolución contra el statu quo que existía en las otras dictaduras que había en Europa. Y me parece que es un ejercicio importante del resto de los países democráticos de reconocimiento hacia esa sociedad portuguesa que fue la primera en manifestarse de una manera no violenta contra ese statu quo. También el ejemplo portugués supuso un poco el ejemplo de una solidaridad internacional
hacia los propios países que vivían en dictadura o en un régimen autoritario, de tal manera que pudieron surgir movimientos. Pues un ejemplo aquí en España, pero eso desgraciadamente hubo poca trascendencia, ¿no?, de la Junta de Militares, que fueron detenidos en poco tiempo, pero creo que es muy importante. Y luego, dos cosas para acá. Creo que sirve la Revolución de los Claveles de ejemplo de una transición social coyuntural y no estructural, es decir, que se corta con un interés, publicidad estupendamente bien, y se lo ha dicho bien. Es común en la revolución, en el 68 está muy bonito, o sea que 2 meses después pongan a la derecha, ¿no?, y refiriendo al dictador por el autonomía, a Salazar, es que es un hombre con formación, profesor universitario, un profesor de economía, es doctorado en Derecho, se rodea de gente con capacitación intelectual en Portugal, y yo me niego a pensar que solo la capacitación intelectual portuguesa estaba en la década de los 30 en la extrema derecha. Es decir, y se lo explico muy bien, con aceite, va apretando y cómo consigue, ¿no?, ese autoritarismo. Y finalmente, ya acabo. Es que no sé si el sello se llama Carimbo, ¿lo ha llamado? Sí, Carimbo. Sí, o Carimbo, ¿no? Sobre la censura, ¿no? Y cuando lo comentaba, a mí me ha venido una reflexión, ¿no? Y yo decía, pensando hoy en nuestra querida presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, que habla tanto de libertad, ¿no?, ¿dónde está la libertad? Y la reflexión quiero hacerla seria porque no es que el concepto de libertad ha perdido el significado. Y nosotros a lo mejor desde la izquierda tenemos que hacer, y no tenemos que tener miedo, ¿no?, a fundamentar otro concepto que no sea el concepto de libertad, o inventar otro concepto que no sea el concepto de libertad, porque al final, ¿dónde está la libertad? ¿En el que pone el sello o en el que no puede mediante la censura pública? A lo mejor donde está toda la libertad es detrás del sello, que publica lo que ellos quieren. Y eso es lo que llama libertad. Eso es lo que esta querida presidenta llama libertad. Eso es lo que llama. Lo que ellos quieren. Entonces, por eso hago la reflexión, ¿no?, de libertad, y sin ningún tipo de menosprecio, ¿no?, a la palabra. Teníamos buscado un espacio conceptual, otro campo conceptual, en el cual utilizásemos otras palabras que no fuesen las mismas, porque las mismas están tan manidas que la Chela, el Chela, tiene 50 diputados allí en Portugal, y hemos quedado todos asombrados, ¿no? Porque si Pedro Sánchez hubiese dicho me voy, a lo mejor dentro de 3 meses aquí hubiésemos tenido 75 de voz, ¿no?, o más, ¿no? Yo sé lo que pasa. Pero felicitaros de nuevo y encantado de escuchar. Ahora, después me ha pedido, pero solo voy a decirte, es que estos cabritos nos roban hasta las palabras. ¿Tú te das cuenta que su lucha contra la amnistía ha sido la igualdad? Tío, que la igualdad es que Andalucía tenga la misma renta que Cataluña o que Madrid. Esa es la igualdad, no otro arroyo. Entonces, es que nos roban todo, nos roban la palabra solidaridad. Pero vamos, tienes razón, tenemos que reivindicar esas cosas. Juan, perdón. Yo parto de la base de que, es una opinión absolutamente personal, evidentemente, ¿no?, de que, aunque seamos vecinos, somos países que hemos vivido durante siglos de espalda, ¿no?, básicamente. Y yo recuerdo el día del 25 de abril, no por tanto por el 25 de abril, sino por la Revolución de los Claveles. A mí me pilló de joven y recién terminaba a mí. Y claro, cuando uno recibe noticias, y estábamos todavía en la dictadura, pero bueno, nos llegaban noticias de lo que estaba pasando en Portugal, evidentemente la sensación era de una envidia sana. Es decir, ¿cómo podía ser que en un país más pequeño que el nuestro, vecino, hubiera ese tipo de ejército, mientras yo venía de Melilla y sabíamos el ejército que teníamos, había estado viviendo 13 meses en el ejército, ¿no? Entonces vi una cosa tan dispar, tan diferente, que ya digo, que yo era envidia sana, ¿no? Aquello fue una sensación de liberación y de esperanza también, ¿no?, de que terminábamos pronto también con la sensación que estábamos viviendo nosotros todavía, ¿no? Pero al hilo de esto, yo le quería preguntar a Gisela, porque sí me ha gustado la parte que ha expuesto ella de cómo la sociedad civil pues, ha sido capaz a lo largo de los 50 años de mantener los ideales de la revolución y de mantener incluso muchos de los logros que se consiguieron durante la revolución, aunque otros evidentemente se habrán ido perdiendo por el camino, pero la actitud, como decía ella, de los jóvenes, por ejemplo, con el tema de las tasas, ¿no?,
Es decir, esa actitud que ha mantenido el pueblo portugués de mantener los valores de la República, de mantener los valores de la Revolución, es una evolución de la sociedad, una evolución de la sociedad civil interesante. Pero mi pregunta concreta es, ¿cómo ha evolucionado el ejército portugués desde entonces? Pues el ejército portugués ahora sabe que ¿cómo se llama? El servicio militar ya no es obligatorio y es una carrera, es una profesión como cualquier otra. Tú accedes si tú quieres. O sea que no hay conexión con el pueblo, como antes. Esa alianza pueblo-MFA, como que se ha perdido. Esto es mi percepción, muy personal, ¿vale? Y por eso, en algunos círculos se está abriendo el debate de si el servicio militar no debería volver a ser obligatorio. Se habla de servicio cívico, como también ya hubo, yo creo que ahora ya ni eso, creo, pero pues con la no obligatoriedad del servicio militar eso se ha perdido. Entonces yo ahora mismo percibo, pero esto es personal porque llevo 20 años viviendo aquí, percibo que las Fuerzas Armadas son pues una profesión como ser cura, por ejemplo, o como ser ingeniero. ¿Y dónde están las Fuerzas Armadas? Pues protegiendo fronteras, no sé muy bien, de la OTAN, no sé muy bien dónde. Esto es lo que yo... Pero ideológicamente, ¿dónde la sitúa? Es decir, ¿la sitúa con las 3D de la Revolución o la sitúa cerca de Chega? Como pasa aquí, por ejemplo, cuando se manifiestan determinados militares, ¿no? 26 millones de españoles que sobran, ¿vale? Porque no les gusta como son lo que votan, ¿no? Entonces, el ejército allí, ideológicamente, ¿dónde se sitúa? Aunque sea profesionalizado. Ahora mismo no lo sitúo, por ejemplo, ideológicamente. Veo que hay los capitanes de abril, pues están muy preocupados con la situación, se reconoce que las carreras en el ejército no están bien valoradas y no están recibiendo lo que deberían recibir y están descontentos con su situación, con su progresión en la carrera, pero yo no sé cómo respiran los militares en Portugal. La policía y la Guardia Nacional Republicana sí me parece que son muy afines al Chega. El Chega está por detrás de las manifestaciones que ahora se están produciendo en la policía cada vez más y da miedo, ¿eh? A mí me da miedo. Hay que poner foco Sí. en eso, hay que poner foco ahí. Y entonces a veces pienso, ¿dónde están los militares? Pues no sé dónde están, sinceramente. Y se ha perdido esa conexión con el pueblo. Bueno, es una cosa que se puede debatir, yo creo que sería interesante. Se ha perdido esa conexión. Yo siempre he sido en contra del servicio militar obligatorio, siempre. Pero en los últimos tiempos, y con este libro sobre todo, me he puesto a pensar que no sé hasta qué punto los jóvenes no deberíamos, todos, bueno, yo ya no, ya he pasado otra fase, ya les puedo decir a los jóvenes que a lo mejor el servicio militar obligatorio no era tan mala idea según como se plantea. Claro. Pero eso también tiene que ver con la organización de masas. Yo creo que sobre todo, o sea, un joven que va para el servicio militar, que sigue esa carrera, lo educan en algún sitio, ¿no? Pues entonces, y ahí tenemos que estar nosotros, al igual que han estado nuestros mayores. Sí, yo quisiera hacer un pequeñito homenaje a una figura que para mí es interesantísima en la Revolución de los Claveles. Yo tenía 18 años cuando el 25 de abril famoso, y es Francisco Salguero Maya. Sí. Una persona que me parece de una honradez infinita. Sí. Qué lástima que no haya más gente como él. Un tipo que hizo lo que tenía que hacer, no quiso ningún honor, solamente aceptó los ascensos que le correspondían por su antigüedad en el ejército y se dedicó a su profesión, que era la milicia, y no quiso saber nada de política ni nada. Eso en cuanto a Salguero Maya, que para mí, ya digo, es una persona muy honrada. Y otra cosa es que estamos aquí hablando de España. España es propiedad de la derecha, que es que no habéis enterado. Bueno, Portugal también. Es que España es propiedad de la derecha. Vamos. Resulta que sale un señor
que fue presidente del gobierno de España, para desgracia nuestra, que tiene sobre su conciencia 200 muertes del atentado de Madrid, 63 muertes de militares del Yak 42, que tiene el récord de ministros de sus gabinetes en la cárcel, y se permite dar lecciones morales al presidente del gobierno. Pero bueno, ¿qué hacemos en España que no lo hemos quemado ya ese tío? No has dicho lo de Irán. Pero bueno, Lo de Irán no lo has dicho. bueno, sí, lo de Irán también. Pero es que en España es que somos tontos. Mira, no sé el aforo que tendrá este lugar, pero ¿estaremos el 50% menos? Sí. 24 estamos. Fíjate lo que interesa el tema. Linares tiene 54.000 habitantes. Mira lo que interesa el tema. Si es que no, en España estamos docenados, somos país de borregos. El señor Moreno Bonilla tiene el nivel de retraso médico de estos, ¿cómo se llama? En su máximo histórico, y si hubiera elecciones, sacaría 4 candidatos, 4 diputados más. ¿Qué pasa? Que es que España es de derecha, y es un país que es propiedad de la derecha. Y luego pasamos 4 lilas por ahí, que, en fin, que pensamos un poquillo, y ya está. Pero ese es el problema. No estamos tan mal, volvemos a lo de antes, ya no estamos en la Edad Media. Y quiero decir una cosa por Linares. Yo me hice militante del PC trabajando aquí, en este edificio. Después de fue un periodo muy conturbado, hubo unas manifestaciones, era por la reforma laboral, cuando estaba Zapatero, en fin. Y en ese momento decidí, no, yo me tengo que implicar, porque esta gente me dio el empuje para implicarme, para hacerme militante de un partido, que no hay que ser muy activa, pero pues para implicarme, o sea que sí, que tenés razón, que esto es desesperante, pero hay que seguir luchando. Los lunes al sol en Santa Margarita, y encima van los jubilados a criticarnos que estamos allí protestando por las pensiones. Pensionistas, van a seguir protestando, aunque nos agradezcan que estéis protestando por ellos también. Luis. Sí, Bueno, vamos a ver. Quiero dar mi opinión de 2 o 3 cosillas. Una de ellas es cuál era el contexto internacional de la revolución de los claveles, que para mí es muy importante. Acababa de comenzar en ese momento el capitalismo de ahora, el neoliberalismo, la fase neoliberal del capitalismo. Yo prefiero hablar de capitalismo neoliberal, no solo de neoliberalismo. Y acababa de empezar con la doctrina de la Escuela de Chicago en Estados Unidos. A partir de ese momento, el gobierno de Reagan y de Thatcher profundiza el neoliberalismo. Claro, una revolución se hace, Portugal, en el momento donde la inflación sube en el área occidental de una manera, bueno, España tenía el 40% de inflación. Eso significa que los precios suben de aquella manera y que la situación económica se dispara el paro, se disparan las dificultades. Ese es el contexto. Era muy desfavorable para hablar de socialismo, muy desfavorable para conquistar cosas inmediatamente en un área occidental, en un país occidental, Portugal, que empezaba esa fase del capitalismo. Y otra cosa, ya lo ha dicho Valentín, lo dice, Portugal era una dictadura, la más larga de Europa, pero un país de la OTAN. Y la OTAN es el brazo armado del capitalismo. Algunos seguimos diciendo estas cosas, porque las pensamos. Y mientras no nos demuestren lo contrario, como decía Fidel Castro, estoy dispuesto a escuchar los argumentos de los demás, pero sin argumentos no se nos va a convencer, por lo menos a mí. Y la OTAN, un país de la OTAN, en el área occidental de Europa, en ese momento, hace todo lo posible, Valentín habla de eso, ya habló en la presentación del libro allí en el Pósito, porque es una cuestión fundamental para comprender el contexto en el que se produce. En Chile se produce el mismo efecto, pero con situación distinta. Venían de una democracia y ponen
a través de un golpe de Estado, un país que quiere construir el socialismo, porque el programa de la Unidad Popular en Chile era el intento de construir el socialismo en Chile. Aquí no vienen de una democracia, vienen de una dictadura, pero el objetivo es el mismo, tratar de construir el socialismo en un país ubicado en el área occidental. Eso, el contexto internacional me parece que es muy importante para entender por qué la revolución ha sido tutelada, domesticada, modernizada, adaptada, maquillada, en definitiva adulterada, ¿no? Ha dicho Juan ante una pregunta, ¿por qué el ejército de Portugal era así y aquí no? Bueno, hay un elemento a mi juicio clave. La presencia del Partido Comunista Portugués en el ejército era enorme. Enorme. Es decir, el partido hizo durante la dictadura un trabajo. Aquí no se metió en el ejército el partido, pero se metió en otro sitio, en España. Digo el PC, el partido del antifranquismo aquí era el PC. Pues el partido organizado en el ejército que hizo la revolución en Portugal era el Partido Comunista Portugués. Eso explica por qué aquí la UMD, que era la Unión Militar Democrática, era muy pequeñita, pero allí la presencia del partido no era tan pequeñita. Y yo creo que hay una similitud, que ya la había hablado y no quiero repetir, del avance de la ultraderecha en Portugal y en España, pero yo sí veo una cosa en Portugal que en España no la veo tan clara, pero en Portugal sí la veo clara. Yo visité Oporto hace unos cuantos años, no mucho, y hablé con una mujer del Partido Comunista en Coimbra, en una librería, y me di cuenta, tanto en una ciudad viendo lo que vi en Oporto, eso que no es, que es el norte, pero me di cuenta que la presencia de la izquierda es más real que aquí. Yo la veo, la fiesta de Avante, ya lo ha dicho Gisela, es que es el mayor acontecimiento político-cultural del país. Es tremendo, es para verlo. Es una cosa, y eso lo sigue organizando un partido que es fortísimo. Ahora mismo el Partido Comunista Portugués tiene pocos votos, pero muchísimos militantes. La fuerza sindical que tiene ese partido en Portugal sigue siendo muy importante. Y por lo tanto, y también la anomalía o la cosa no positiva de haber dos candidaturas dentro de la izquierda, el Bloco y la coalición del Partido Comunista y los Verdes, ¿no? Que también supongo yo que si trabajan por la unidad alguna vez se consigan, no, yo no lo sé, he oído que después de las últimas elecciones puede haber intentos de hablar, ojalá hablen, ojalá lleguen a un acuerdo, porque eso también en España podemos darle un cursillo sobre la división, ¿no? A ellos, pero digo que ese es un problema también que si lo arreglan pues podemos ser un poco optimistas. Yo quería hablar solo de eso, contexto internacional, y no soy tan pesimista porque la presencia real de la izquierda en Portugal, yo lo he visto personalmente, es importante, sigue siendo muy importante. El Partido Comunista no es una marca electoral, yo no quiero marca electoral, quiero un partido organizado. Organizaciones, no solo partidos, sociales también, organizados. Las marcas electorales es caer en la trampa, porque una marca se escribe en el Ministerio del Interior en una mañana, pero una marca electoral no tiene historia, no tiene cuadro, no tiene patrimonio, no tiene experiencia de lucha, no tiene sede, no tiene programa a lo largo del tiempo, verificado o más o menos elaborado colectivamente. Y yo he visto en Portugal que lo de las marcas no lo he visto tan... Por lo tanto, todo eso me hace ser optimista y te felicito, ya lo hice cuando presentaste el libro allí en el Posito, te vuelvo a felicitar por el libro porque es interesante, y a Gisela me alegro mucho de volver a verla y la felicito también. Vale. Sí, bueno, yo solo quería comentar al hilo de lo que se ha hablado de este paso hacia atrás que estamos viviendo actualmente. Creo que se puede achacar también a una falta de un proselitismo, de una democracia militante. Tanto en Portugal ha durado más porque la memoria del 25 de abril ha perdurado mucho tiempo. Aquí hemos vivido una sacralización de la transición que tampoco es que se haya hecho, pero yo creo que falta un poquito, porque hay un día de la Fuerza Armada, un día de y no se ha hecho en ninguno de estos países el día de la democracia. Venimos de dos dictaduras y hubiera sido importante que desde las instituciones el
pueblo se podría haber unido a esas manifestaciones de apoyar más una democracia militante. Este es nuestro sistema y es el que queremos conservar. Que eso ayuda, apoya a la gente y le hace tener un espíritu mucho más defensivo y no quedarnos un poco a lo vacío. Ya tenemos democracia y se ha ido diluyendo esos ideales a lo largo de los últimos 50 años. En parte tampoco soy pesimista, creo que lo que debemos hacer, ya viendo la oreja al lobo, es animarnos y apoyar más movilizaciones que pongan en valor los valores democráticos. Y ahora tenemos el 1 de mayo, por ejemplo, a las puertas y recuperar ese 1 de mayo. Las festividades católicas han resurgido gracias a que ellos se han potenciado después de los años 80 casi desaparecer y están más fuertes que nunca. Creo que nosotros podemos hacer también un poco, darle fuerza y darle un poquito de importancia a manifestaciones democráticas. Tenéis el Día de la Constitución, Sí, y a lo mejor se podría... leer. Sí, nosotros no tenemos el Día de la Constitución festivo, por ejemplo. No, lo tenéis el 25 de abril. Tenemos el 25 de abril. Oye, una cosa. Bueno, Antonio, ahora te doy la palabra. Pero solo, es que me parece, lo que ha dicho Luis, solo quiero apuntar. Sí, es un debate para 3 sesiones de estas. Pero no quiero... Fíjate que curioso, tienes toda la razón. Yo también percibo que en Portugal primero hay un pozo más tarde. Y la actitud del partido portugués, como tú sabes, ha sido muy distinta a la del PCP. Ellos han mantenido cuadros, han mantenido mucha gente liberada, se ha mantenido lo que se llamaba el marxismo-leninismo y todas esas cosas y toda esa infraestructura que tú dices. Es una gozada ir a la Avenida de la Libertad, de la sede que tiene allí el PCP, que además tiene restaurante y todo. Yo he comido allí varias veces. Y el Azoiro, ¿no? El Azoiro. Sí. Entonces, es un menudo autor que tenéis ahí, eso digo. ¿Has leído Esteiro? Esteiro sí, pero no he leído más. Bueno, entonces, y fíjate qué curioso, y además, fíjate si están distintos, que Carrillo, cuando fue al 25 de abril, fue a una manifestación del Partido Socialista, no del Partido Comunista Portugués. Y a un mitin con Suárez. No, por eso digo. A un mitin con Suárez. A un mitin con Suárez, porque el Partido Socialista que de Portugal se beneficiaba, así se lo dijo a Felipe González cuando se quejó de eso, oye, que habéis dejado intervenir a él y a mí no, y dijo, hombre, nosotros que queremos tener el demostrar el marchamo tal, y también a su vez al Partido Comunista en España pues era el marchamo internacional de tal. Entonces, pero lo que quiero decir, solo la idea es que 2 partidos comunistas que han hecho cosas tan radicalmente distintas están en este momento en los mismos porcentajes de votos, digámoslo así, de la Pero sociedad. no en fuerza organizativa. No, ya, pero no, lo que quiero decir es cuando a veces nos rasgamos la vestidura, es que teníamos que haber sido, sabes que aquí se dice, teníamos que haber sido como en Portugal, más duros, o no teníamos que haber cedido, o no teníamos... Mira, el enemigo que tenemos arriba es tan gordo que hagas lo que hagas te van a intentar machacar. Perdona, Antonio. Sí. Yo es que no me resisto a que no lleguemos a la República Ibérica. Sí, a mí me gustaría también. No, pero explico un poco a ver las pequeñas ilusiones que yo arrimo para que eso. Desgraciadamente no conocemos bien nuestra historia. Efectivamente, ha habido siempre una división, porque Castilla por sí mismo era casi tan excluyente que hasta separó Cataluña y Aragón. Dentro surgieron también la guerra de los comuneros. Estuvieron enfrentadas y tuvo la posibilidad se independizó Portugal, pero se podía haber independizado Cataluña con Felipe IV. Nos damos cuenta, e incluso hay más. Desgraciadamente, la que llamamos la guerra de la independencia fue una guerra internacional en que era Francia queriendo contrarrestar a Inglaterra, que estaba aliada con Portugal y hace la invasión por aquí, y al final no se sabe exactamente, porque desgraciadamente todo se ha malinterpretado, que la guerra de independencia no era tal independencia si se leen los papeles realmente. Y Wellington llegó y terminó las principales batallas que dieron lugar al final de esa guerra. No lo conocemos.
Entonces allí hubo una colaboración hispano-portuguesa en lo que vale de la independencia como tal. Luego hay también el tema principal de los pistas. La Europa del Sur necesita necesariamente, con vista al futuro, precisamente aliarse frente a esta Europa de Maastricht, que es una Europa que fundamentalmente ha vuelto a ser capitalista. Desgraciadamente, Julio Anguita lo denunciaba permanentemente en lo que tenemos. Y entonces, aparte de eso, yo creo también que hay otro problema que es que no se conoce, que ya enlazo un poco con el tema militar. En España no se conoce bien el siglo XIX y se dice que allí en España había una serie de espagones. En el siglo XIX no eran estrictamente entradas de generalotes al poder. Entonces había lo que se llamaba la milicia nacional, en el que los partidos, frente y después de la independencia, tenían también una serie de personas que su militancia era precisamente también militar. Y era el concepto nacional lo tenían ellos. Entonces, ese problema, y yo recuerdo perfectamente que quien ofreció la oportunidad a España de democratizarse fue el militar y el personaje más importante del siglo XIX, que fue Prim. El general Prim, por sí mismo, incluso llegó hizo la paz última de su dominio con el general casi conservador, que era Serrano, el que fue. Entonces, hay una penetración real de una profundización democrática que es la que en España falta. ¿Sí? Yo creo de verdad que es muy conveniente que arribemos porque de la necesidad hay que hacer virtud. Y de donde estamos es precisamente eso. Bueno, gracias en primer lugar a los dos, ha sido un gustazo. Tenía interés además en esta tarde aquí porque la Revolución de los Claveles, esas etapas de la historia que ni viví ni estudié en el colegio, pero yo solo estaba pensando, ya que tú querías que reflexionáramos, tampoco me explicaron la guerra de España, la verdad. O muy poco, o muy por encima, o de aquella manera, ¿no? Así que tampoco, si no nos explicaron la guerra de España, menos aún la Revolución de los Claveles. Entonces ha sido bastante interesante para mí, ¿no? He estado varias veces en Portugal, la última vez que estuve en el Parque Tecnológico en la zona de Beiro y vi un país desarrollado. Yo creo que las políticas de izquierda que se han llevado a cabo para la etapa nefasta de la troika y de los recortes, ¿no? Que ya se vio las consecuencias que trajo, no solo para Portugal, también para España y para Grecia, ¿no? Aquella etapa fue nefasta y bueno, siempre creo que es un pueblo amigo. Una vez, habéis dicho que no tenía, una vez leí, dice, no sé qué porcentaje de portugueses querían ser españoles, y a mí me dio mucha ternura, ¿no? Porque me encantaría también. Pero una cosa es querer ser español y otra es querer fundar una república ibérica o vivir, perder nuestra frontera. Pero sí que hay un 20% se supone de portugueses, eso fue hace como unos 10 años por ahí, sí. A lo mejor ahora son más, que preferirían ser españoles, sí. Y bueno, pues iba a decir, con respecto a la situación que hay ahora, pues me entristece cómo han arrebatado un gobierno legítimo a través de esa campaña sobre un político como Antonio Costa, ¿no? Y él inició, que bueno, aquí, no sé, la verdad es que no lo entendemos, ¿no? Porque quizá deberían haber mantenido ese gobierno y que ahora esté la derecha, que un partido tan ultraderecha tenga 50 escaños en el Parlamento, pues la verdad es que entristece, ¿no? Y en España, haciendo como tú querías que reflexionáramos, es verdad que no tuvimos esa etapa de corte. Aquí, cuando nosotros hablamos de la transición, pues la etapa de la amnistía que hubo en España, que a todos nos alegramos muchísimo porque Carrillo pudiera volver de París, pero en el fondo lo que hicimos fue darle legitimidad casi a todo lo que había pasado anteriormente, ¿no? Y cuando hemos intentado, muchos años después, yo voy a respetar que cada uno que haya tenido responsabilidad en cada momento ha hecho lo que creía que era más conveniente. O sea, no se trata de juzgar lo que hicieron las personas en aquel momento, pero sí que es verdad que todavía, incluso cuando queremos, yo fíjate, es una opinión personal, pienso que una parte de la polarización tan grande que vivimos en España hoy fue a partir de que, por supuesto, gobierna la izquierda, que eso siempre ocurre cuando gobierna la izquierda, pero, por ejemplo, quitar los restos de Franco de allí, que no pintaban nada, ¿no? Que se lo llevaran a su familia donde consideraran. Esta semana, lo escucho en la radio, lo he leído, un bisnieto de Franco hacía un reportaje en una revista diciendo que España todavía seguimos beneficiándonos muchísimo. Entonces, no ha habido ese corte
ni se ha juzgado públicamente a las personas de aquella época para que esa infancia o esa juventud que hemos crecido después hubiéramos crecido sabiendo que aquello fue una dictadura terrible y que las personas que la protagonizaron fueron lo peor que le puede pasar a un país, ¿no? Cuando hemos estado creciendo con los nombres de las calles y como si fueran, y con las estatuas, ¿no? Eso nos ha faltado en España y creo que en parte sigue pendiente. Y aquí la derecha cree tener el poder en los genes porque lleva generaciones y generaciones, ¿verdad?, ejerciéndolo, heredándolo y transmitiéndolo sin ningún problema. ¿Y para el poder para qué? El poder para su interés personal, para su grande fortuna, y quieren seguir teniéndolo y llevan muy mal, porque si lo piensas, que históricamente siempre le ha pertenecido, salvo etapas muy pequeñas, y viven en un berrinche permanente. Pero claro, ¿qué aparte pasa? ¿Por qué esa intoxicación que estamos viviendo y que ha vivido en Portugal también? Si ellos contaran realmente cuáles son sus planes y la ciudadanía votara a los partidos de derecha o de ultraderecha, de verdad las personas que se van a beneficiar de sus políticas, no votaría a nadie, ¿no? Porque nadie podría vivir, como decía la ultraderecha aquí, con 3 ministerios porque todos los demás sobran. Empezaron así, ahora se han suavizado un poco, al estilo Milei, ¿no? Aquí teniendo un ministerio de defensa, uno de interior y uno de justicia, todos los demás sobran. Y así no habría vagos, ¿no? Las casas están llenas de inmigrantes que les cuidan a los mayores o a los niños y les limpian, pero lo que les molesta es encontrárselo en un parque. En realidad yo creo que más que racistas son clasistas, absolutamente clasistas de toda la vida, ¿no? Y en ciudades como el Ejido, donde se han hecho ricos gracias a los inmigrantes, porque allí no hay quien trabaja, los invernaderos, nada más que la gente que viene de fuera, lo que les molesta es encontrárselo en el parque por la tarde. Entonces, lo que a lo mejor querría es que la gente se levante por la mañana, a las 6 de la mañana a trabajar, pero que luego desaparezca, cuando termina, ¿no? Y hasta el día siguiente. Es decir, es una sociedad clasista que necesita intoxicar a la gente porque si no nadie le votaría. Yo sinceramente lo pienso, no me importa decirlo. Hay que ser muy ignorante para ser un trabajador o una trabajadora de una clase media y votar a la ultraderecha. Y para defenderse de quién, ¿no? Entonces, esa intoxicación permanente tiene que ver con eso, porque si no, nunca conseguirían alcanzar el poder, que es su finalidad, ¿no? Y en esto creo que tenemos que ser más activos. Yo tengo mucha fe en la gente joven, porque lo veo, aunque siempre estemos pensando que están en Babia, no están en Babia, saben también lo que se juegan. Lo que pasa es que quizás nos falta implicarlo, ¿no? Y que al final vayan a votar, porque tú lo vayas a hablar y tienen la cosa muy clara, pero luego muchos de ellos a lo mejor, cuando llega el momento de comprometerse, no lo hacen. Y creo que sí, que como país vecino, Portugal ahí nos dio una gran lección, y en España todavía la tenemos pendiente. Somos vecinos de Venezuela. Compañero, y ya cerramos si os parece. Sí, simplemente... Juan, ¿luego tienes que contar algo de eso de la plataforma esa? Venga, adelante. Simplemente un apunte, y es para quien quiera conocer un poco cómo era la dictadura de Oliveira Salazar, en los años 40, 50, hay una novela de un italo y luso, Antonio Tabucchi, que puede ser preciosa, Sostiene Pereira, te la recomiendo porque es francamente buena. Además hay una, o sea, además de la novela, y unos una cómics, película tengo unos cómics preciosos, hay una película de Marcelo Mastroianni que se sale, que Sostiene Pereira, que es precioso, muy buen tema para acabar el 25 de abril. Bueno, Juan, cuéntanos algo del tema de la... Sí. Yo, al hilo de lo que ha dicho aquí el compañero, del tema de estar de una manera más activa en defensa de la democracia, quiero decir, porque ya la mayoría de los que estamos aquí lo sabemos, que precisamente estos actos se organizan porque hubo un grupo de personas que crearon lo que la asociación que se llama Encuentro Democrático, precisamente con ese ánimo, el ánimo de la defensa y la protección de la democracia, en el ámbito que tenemos, que es aquí en Linares, ¿no? Entonces, después de esto, habíamos hablado en las reuniones de coordinación de que sería interesante que esa experiencia que hace un mes y medio oímos en televisión, de que se había presentado en Sevilla, se había presentado una plataforma andaluza por la mayoría social, pues dijimos, bueno, ¿por qué no le decimos a esta gente que no solo se organice en la Andalucía Occidental, que venga también aquí y que lo presenten aquí? Entonces, uno de los miembros de la coordinación del encuentro, de la asociación, pues se ha puesto en contacto con Sebastián Martín Recio, que era la cara visible, por lo menos una de las caras visibles de la plataforma. Se ve que Sebastián pues, tiene que estar muy liado y lo ha derivado a otra persona de la plataforma, le ha contestado, pero la respuesta es de que ahora mismo tienen pendiente organizar ese encuentro en Jaén. No dice si es Jaén Capital
o en Linares y tal. Y entonces Alfredo está muy liado a veces, entonces nos invita a que algunos nos hagamos cargo de entrar en contacto con ellos para ver si somos capaces de traerlos aquí. Eso es lo último que hay. Solo quería decir una cosa. Adelante, Elisa. No, no, sí. Lo último, acerca de la implicación de la juventud, realmente es muy importante porque son la clase etaria, no sé si se dice así en español, creo que sí, que no tienen miedo que tienen menos miedo al cambio, porque cuando ya nos asentamos en una cierta edad, pues la humanidad, me parece, que en opinión personal, tendemos a temer un cambio de registro. Entonces no vamos contra la forma como están las cosas tan fácilmente como por ejemplo la juventud, que se atreve mucho más, y para que se implique creo que es importante informarles, darles a conocer su historia, pero no tienen necesariamente que afiliarse a ningún partido. Yo me afilié a un partido porque me gustaba su organización y me pareció que así yo luchaba mejor y tenía más apoyo. Bueno, fue una motivación personal, pero por ejemplo la gente que monta la fiesta de Avante cada año, la mayor parte no está afiliada al PC. Obviamente les gusta esa fiesta y les gusta la democracia, o sea, su valor es la democracia. Os lo digo porque me parece muy importante que se hagan encuentros y acciones de esclarecimiento, como se llame, pero pues en total libertad, y luego que cada uno elija su camino. Bueno, pues muchas gracias a todos. Adelante. Muchas gracias a todos. Adelante, Ana. Yo me pregunto y contesto. Canto, río y reflexiono. Si existe tanto tormento, ¿a qué estamos todos locos? Locos de ignorancia torpe, sin sentido, sin talante, de voces que claman gloria que no pueden perdonarse. Rebaño de ovejas torpes, cobrando igual sentido, y en la dirección contraria, y no va a haber recorrido. Bueno, llevaron los claveles, que ya sabéis que se llama Revolución de los Claveles, porque a los militares les dieron allí claveles para que se pusieran en la boca.